Estamos gozosos y alegres de volver a estar en comunicación con todo el pueblo de Dios en este domingo 18 de octubre de 2020 y como siempre agradeciendo a Dios la oportunidad de darles esta salutación. Ahora seguimos con las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 9 del Evangelio de Mateo, y dice para ustedes esta bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón tiene por título El Espíritu de Gracia y sus virtudes. Y vamos a leer el capítulo 11 de Isaías. Nos vamos hasta allá, a Isaías 11, versículo 2. Y dice la Escritura: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hoy más que nunca necesitamos de la ayuda y del consuelo del Espíritu Santo, que es el vicario, o sea, el que está en lugar de Jesucristo nuestro Dios, para enfrentar y resolver toda clase de situaciones que se nos presenten. Vamos ahora a leer el Evangelio de Juan y nos vamos hasta el capítulo 14, versículos 15 al 18, y dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces nosotros aquí vemos lo que venimos hablando, que Dios ha derramado ese espíritu de gracia, también llamado Espíritu de Jehová, en el pasaje que leímos de Isaías 11:2, Espíritu de Dios, y llamado aquí el Consolador y el Espíritu de verdad. Y lo importante es que nosotros tenemos a alguien que llamamos es el vicario, el que está en lugar de Jesucristo nuestro Dios, y que el Señor trajo esta promesa diciendo que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría este Espíritu a nosotros. Es claro que esto nos va a ayudar y que tenemos que tomarlo en cuenta. Si usted no ha tomado en cuenta a este Espíritu de gracia, a este que está en lugar de Jesucristo, siendo cristiano, debe, para enfrentar y resolver toda clase de situaciones que se le presenten, es la hora en que usted tiene que tomar esa hermosa decisión y decir: Señor, tú me has dejado esta promesa y el Espíritu de gracia y todas sus virtudes están conmigo. Quiero, Señor, poderlo disfrutar, poderlo experimentar, quiero poderlo, Señor, recibir para que esté en mí y conmigo y sobre mí. Ahora en el versículo 26 de Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí estamos viendo otra vez, confirmando el famoso Paracletos, el Consolador, el que está a nuestro lado para ayudarnos, y la manera en que el Espíritu de gracia hoy es llamado Espíritu Santo, y que es el Padre el que lo enviará a causa del nombre de Jesucristo para enseñarnos todas las cosas. Esto está hablando de un proceso de enseñanza. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener el deseo de aprender y entonces ser enseñados. Esto involucra una búsqueda de la palabra de Dios, un escudriñar de la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, y Él nos va a ir mostrando, enseñando, revelando, de tal manera que vayamos aprendiendo y recibiendo esas enseñanzas. Y también nos recordará el Espíritu Santo todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Pero ¿cómo vas a poder recordar algo que no, de lo cual no tienes memoria, algo que no ha sido grabado en tu mente y en tu corazón, en tu cerebro? Esto no es posible, no se puede cumplir, y algunos están esperando que esto suceda sin que haya la parte que corresponde a los que somos los hijos de Dios, a los que somos el pueblo de Dios, a los que somos los santos del Señor, a los que somos los siervos de Dios. Bien, vamos ahora a entender y experimentar
las 7 virtudes que la Escritura enseña para tener una vida cristiana completa y consagrada. Y precisamente es el pasaje, y vamos a contarlas, y regresamos, y dice aquí: 1, espíritu de Jehová; 2, espíritu de sabiduría; 3, de inteligencia; 4, espíritu de consejo; 5, espíritu de poder; 6, espíritu de conocimiento; y 7, de temor de Jehová. Entonces, esto lo queremos confirmar totalmente. Nosotros tenemos confirmación, y esto se da precisamente en el libro de Apocalipsis. Y ahora nos vamos hasta el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a leer: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Eso refiere a Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando de 7 espíritus, de tal manera que por eso nosotros estamos hablando de esos 7 espíritus como 7 virtudes. Otra forma de decirlo son las manifestaciones séptupla, es decir, de las 7 manifestaciones del Espíritu, que incluye la propia persona del Espíritu Santo, más, como ya lo vimos, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y temor de Jehová. Bien, entonces vamos a tratar de que la Escritura nos abra esto, pero vamos a tener antes una explicación de un antecedente, porque este mensaje es un mensaje seriado, en donde hablaremos varias cosas que tienen que ver con el número 7, o en este caso estamos hablando de las 7 virtudes o manifestaciones. Pero escuche usted, en esta predicación, enseñanza, y en las próximas haremos mención continua del número 7 en varios textos de la palabra de Dios, y cuál es el propósito divino del uso de este número cardinal, haciendo a un lado interpretaciones mágicas y cabalísticas que desvían la idea que Dios nos quiere comunicar y revelar. Bien, entonces, nacido de esta idea que estoy dejando en su corazón, para evitar situaciones, como dijimos aquí, mágicas, vamos a ver el significado del término 7 en el Antiguo Testamento, y vamos a ir aprendiendo algunas cosas importantes, porque precisamente en todo lo que hablemos están dados estos significados, estos conceptos. Y aquí en Isaías 11:2 está dado este concepto. Primero, vamos a ir hasta Ruth, al capítulo 4, versículo 15, y nosotros vamos a encontrar en este pasaje que el 7 habla de plenitud. Y vamos a ir hasta allá. Usted sabe, Josué, Jueces, Ruth. Entonces vamos a ir hasta allá y vamos a leer este pasaje en el versículo 15. Dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, esta expresión estaba hablando de una plenitud en la relación que había de Ruth con Noemí, su suegra, y con el nacimiento de este hijo que había venido, engendrado por vos. Y nosotros vemos que este 7 habla de plenitud. Ahora vamos a ir al primer libro de los Reyes, y ahora nos vamos hasta el primer libro de los Reyes, y vamos a buscar el capítulo 18, versículo 43, y vámonos a leer lo que la Escritura nos dice ahí. Y dice la Escritura: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces, ¿sí? Entonces, de órdenes perfectas. Entonces, porque estamos hablando entonces que el término significa plenitud, significa perfección o perfecta o perfecto, como en este caso, de una orden perfecta para que se cumpliera de esta manera un milagro que iba a acontecer, de que nuevamente iba a haber lluvia después de haber sido suspendida por Dios, y esto se lo había revelado a Elías.
Vamos ahora al Salmo 119. Estamos aprendiendo el significado del 7 para que usted se quede dentro de el marco y el entendimiento que nos da la palabra de Dios y no de las ideas que a veces se han formado acerca de este número y que son incorrectas. Salmo 119, 164 y dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Sí, el salmista aquí está diciendo que tiene una alabanza completa. Entonces ya vemos que el término 7 en el Antiguo Testamento significa plenitud, significa perfecto, significa completo, y en este caso de alabanza completa. El término usado aquí, Sheva o Shiva, significa un número cardinal, como ya vimos, 7 como el número sagrado completo. Vuelvo a repetirle, para el hebreo era el número sagrado completo y viene de otra raíz que significa estar completo, hacerse 7 uno mismo, o decir, hacerse perfecto uno mismo, significa pleno, significa abundante, y en otro sentido también significa jurar, y esto lo hacían ellos como su costumbre, repitiendo una declaración 7 veces, entonces se consideraba un juramento. Sí, entonces vamos a dejar ahí el Antiguo Testamento y vamos a ver, porque vamos a tener versículos usando este término, el 7 o este número cardinal, ahora en el Nuevo Testamento. Viene del griego hepta, eso significa en forma llana y sencilla 7, pero denota lo perfecto, lo completo, lo pleno, y aquí agregamos algo, lo consumado. Es decir, todavía tenemos algo más que dar, y aunque allá en el hebreo se agrega lo de abundante y el de jurar, cuando se repite una declaración 7 veces, aquí agregamos lo consumado. Vamos a ver lo perfecto. Ahora nos regresamos precisamente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, y vamos hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice en la parte B, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces está hablando de esa perfección que hay, sí, una perfección espiritual, y esto lo confirma en Apocalipsis 5:6, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, qué cosa tan preciosa que podemos aquí agregar, que habla de esta perfección, y que los 7 espíritus de Dios es algo perfecto y una bendición, que están delante del trono del Señor, hablando de su influencia en los lugares, hay una influencia en el cielo, y también dice que son enviados, aquí como dice en el 5:6, ¿sí?, por toda la tierra. Entonces tenemos que estos 7 espíritus, o este espíritu de gracia, estas manifestaciones del espíritu son dadas tanto en el cielo como en la tierra, y en eso se nos está hablando de perfección. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, sí, la parte A dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, ahora le damos una aplicación al término como completo. Tenemos un redentor, un Dios, un Salvador, un Rey, en este caso el Apocalipsis de la revelación de Jesucristo, completo, y que habla aquí de 7 espíritus de Dios, y le agregaríamos, aunque no quiero yo enseñar de eso, de las 7 estrellas. Y luego tenemos Apocalipsis 4:5, y aquí se nos habla, y quiero dar una aplicación de lo plano, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces estamos hablando de lo pleno, porque hay un fuego, son lámparas de fuego que nos hablan de lo pleno que es nuestro Dios en todo sentido, y que con esto también trae sobre nosotros plena luz. Gracias a Dios por ello. Ahora nos regresamos a Hebreos
capítulo 11, versículo 30, y vamos a mirar lo que la Escritura nos habla ahí, y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí aplicamos el término a lo consumado, ¿sí? A lo que tuvo ya un final, a una meta alcanzada, es lo consumado. Entonces volvemos a repetir, en el Nuevo Testamento tenemos esto de lo perfecto, lo completo, lo pleno, lo consumado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos tomados de este término y vamos a hablar del perdón perfecto. Esto como un ejemplo para que usted acabe de entender el 7 cómo se usa en la Escritura. Vamos hasta Mateo 18 y vamos a ver lo que dice la Escritura ahí, versículos 21 y 22. Y dice de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que el Señor estaba hablando aquí es que nosotros, como hijos de Dios y bajo la doctrina de Cristo y bajo la doctrina del Evangelio eterno y la enseñanza de Jesucristo, el perdón debe de ser perfecto, ¿sí? Y esto habla de que aún si la situación se repitiera, el perdón se tiene que repetir, es un perdón perfecto, ¿sí? En otro sentido sería un perdón completo. Bien, esto está confirmado y el contexto pues se encuentra en Lucas 17:4. No vamos a leerlo rápidamente porque es todo esto. Recuerde que Mateo estuvo presente durante su estancia de Jesucristo en esta tierra, pero Lucas escribió después. Pero ahora vamos a ver lo que le reveló el Espíritu a Lucas. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, aquí estamos confirmando ese perdón perfecto. Ahora nos iríamos a ver otro ejemplo, ahora de completo, el servicio completo que Dios quiere que nosotros realicemos. Y esto se encuentra allá en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el llamamiento y establecimiento de los diáconos. Y dice la Escritura de esta manera: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hablamos de un servicio completo, porque se usa el 7, ¿verdad? 7 varones que fueron levantados, y habla de un servicio completo. Esto debiera de motivarnos para que nosotros seamos parte de servir al Señor en un servicio completo. Todos estos significados y conceptos, y en la mayoría, no en la mayoría, sino en todas mis predicaciones y enseñanzas, estoy usando la concordancia exhaustiva de la Biblia de James L. Strong y el diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W. Vine. Esto para darle gloria a Dios por estos 2 varones que se dedicaron a investigar y hacer estos diccionarios y estas concordancias de tanta bendición para nosotros. Gracias por la vida de estos varones de Dios. Ahora vámonos a ir al desarrollo del mensaje y vamos a regresar precisamente para ya hablar, una vez dada la introducción, para que usted entienda por qué estamos hablando y por qué
estamos diciendo que son el Espíritu de gracia y sus virtudes, y que estas son 7 virtudes o 7 manifestaciones que el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Consolador, nos ha entregado. Vamos entonces a ir mirando todo esto que hay y vamos a ir aprendiendo. No voy a poder ser tan extenso, esto se haría muy extenso, pero sí voy a poder hablarles a ustedes en la forma más sintética posible para que usted entienda estas 7 virtudes del Espíritu de gracia que nos han sido dadas, oh amado hermano. A causa de que Jesucristo ya no está con nosotros, está su nombre y nos dejó otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, que nos va a enseñar y recordar todas las cosas para ayudarnos a enfrentar y resolver toda clase de situaciones que se nos presenten. Esto es muy importante, que usted le dé lugar al Espíritu Santo y usted pueda ser usado, llevado y aconsejado y ayudado por el Espíritu Santo en todo. Vamos pues a mirar estas 7 virtudes, 7 manifestaciones. La primera dice ahí: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es indudable que alguno puede decirme, este pasaje se refiere a algo que apunta hacia el Mesías. Es indudable que Jesucristo estuvo lleno de este Espíritu de gracia y de esas virtudes y manifestaciones, y se refiere, ¿verdad?, al poder ejercido por este Mesías, y se refiere a la unción recibida por este Mesías, al Espíritu Santo recibido por este Mesías. Esto es claro. Pero acuérdense que nosotros nos llamamos cristianos, y esto quiere decir un Cristo en pequeño. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y recibimos lo que Cristo ha recibido, y en este caso estamos recibiendo también estas virtudes y estas manifestaciones de ese Espíritu de gracia. Bien, entonces el Espíritu de Jehová reposa sobre personas y cosas. Sí, aunque fue notorio y fue pleno y perfecto y completo en el caso de Jesucristo y consumado, como diríamos, ¿verdad?, abundante, y, oh amado hermano, esto también es dado sobre personas y sobre cosas. Vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo antes y durante la creación. Entonces vamos a ir allá y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo estuvo antes y durante la creación. Sí, ahora dice, hablando del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, ha descendido sobre hombres para capacitarlos, y lo sigue o lo seguirá haciendo así. Entonces vamos a mirar algunas experiencias en las diversas etapas de la historia de los hijos de Dios y de los siervos de Dios y de la historia del hombre. Y nos vamos ahora hasta el libro de Jueces. Regresamos un poquito de Isaías y nos vamos a Jueces, y vamos a ver el primer juez, Otoniel, Jueces 2:10, como el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios reposó sobre él. Y dice la escritura de esta manera, ¿sí? El Espíritu es 3:10. 3:10. Entonces dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Es Jueces 3:10. Vamos a ver ahora en el caso de Gedeón, Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces estamos aquí viendo que el Espíritu Santo desciende sobre hombres para capacitarlos, y lo seguirá haciendo así. En diversos tiempos ya habían pasado. Acuérdense, Otoniel estuvo 40 años
y Gedeón pues ya era el sexto juez, ya habían pasado muchos años y de todos modos el Espíritu vino sobre él, lo capacitó, y una de las cosas que lo capacitó y lo habilitó es que el Espíritu lo llevó a tomar ese cuerno. El cuerno en la Biblia es poder, tenía ese poder de Dios, y las Abiezaritas se reunieron con él, o sea, una capacidad de convocación muy grande que tuvo Gedeón, y que acuérdense todo lo que hizo este varón, movió a todos estos, pero finalmente Dios le ordenó que con aquellos 300 soldados tuviera la victoria. Vamos ahora a Jueces 14:6 y vamos a hablar del 13º juez. Se trata Sansón, y dice ahí: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí está hablando que el Espíritu Santo capacita, habilita, adiestra de tal manera, amado hermano, que también trae un poder y trae entonces la sobrenaturalidad, y vemos como Sansón tuvo una fuerza tal, mayor que aún la fuerza de un león, y esto pareciera algo increíble, pero es todo una manifestación de un prodigio en donde sobrenaturalmente él estaba recibiendo una fuerza mayor, mucho mayor, venida a través de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Este es el Espíritu de gracia obrando. Estamos hablando del Espíritu de Jehová, todo lo que hace sobre las personas. Vamos ahora sobre la vida de Samuel, primer libro de Samuel, y nos vamos hasta allá, hasta el capítulo 2, versículo 35, y dice la Escritura: y yo me suscitaré un siervo fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Vamos a aprovechar para decir que la unción es una unción sagrada, y la unción es una figura gramatical, es una metonimia, es decir, un cambio de nombre que significa el otorgamiento de exactamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de gracia, el Consolador y el poder de Dios. Y entonces Samuel estaba totalmente equipado, capacitado, habilitado, adiestrado, estaba equipado. Así el Espíritu Santo equipa y lo sigue haciendo a toda clase de hombres. Esto es algo ya también muy glorioso. Acuérdense que la conquista se terminó por el año 1400, y aquí estamos hablando del año 1067, 1070 antes de Cristo, y seguía haciendo su operación. Sigue el Espíritu Santo haciendo su operación. Vamos ahora al primer libro de Samuel 16:13, y vamos a ver el caso de David. Y dice la Escritura: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Muy significativo esto, les decía yo hace rato que el cuerno en la Escritura tiene un simbolismo de poder, y el aceite pues tiene que ver con la unción sagrada y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, fíjese bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, que David tenía el Espíritu Santo sobre él, equipándolo plenamente, ¿sí? Y dice así, de esta manera de David. Pero acuérdense que David tenía un corazón conforme a Dios. Hay que tener un corazón conforme a Dios. Vamos a mirar que lo excelso de esto fue cumplido precisamente en la vida de Jesucristo. Y vámonos hasta el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 38, y dice la Escritura de la siguiente manera, y dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Mire, aquí deja muy claro, lo que es la unción. La unción es el otorgamiento del Espíritu y del poder. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recordemos que Jesucristo es el Dios encarnado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Totalmente dejó su forma de Dios y tomó la forma de hombre.
totalmente, tuvo un cuerpo, tuvo una carne, y estamos viendo que estando en ese cuerpo, en esa carne, él fue ungido con Espíritu Santo y poder. También tú puedes ser ungido con Espíritu Santo y poder. Esto es lo que tenemos que llegar a esa conclusión acerca del Espíritu de Jehová, y que no quede en exclusiva de Jesucristo, sino que es un regalo para todos, a cada uno dependiendo de su consagración, de su entrega, dependiendo de su corazón para con Dios, y dependiendo del llamamiento, del escogimiento, del envío que se tenga, y indudablemente de la fidelidad. Y en Hechos 1:8 nos lo confirma, porque la Escritura nos deja bien claro, en ese pasaje dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí otra vez está el otorgamiento del poder, y en este caso de la persona del Espíritu Santo, a ti y a mí. Vamos a ver algunas otras cosas, vamos a dejar ahí, y vamos a ver que venía en general sobre todo el pueblo. El Espíritu Santo pastoreó y pastorea al pueblo de Dios, o al pueblo del Señor. Vamos allá hasta Isaías, en el capítulo 63, versículo 14, y miren lo que la Escritura nos habla ahí. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí vemos varias cosas que, pues, a veces decimos que el pueblo de Dios es fácil. No, no es fácil. El pueblo de Dios es difícil, tiene conductas y comportamientos inadecuados, y a veces como un animal irracional, como es una bestia que desciende del valle, sí, y dice que así pastoreó al pueblo para hacerse un hombre glorioso. Así es que en este sentido, el Espíritu de gracia y sus manifestaciones y virtudes son sobre nosotros para pastorearnos, y para que como pueblo del Señor, y para hacerse un hombre glorioso. Y esto lo confirma en el Nuevo Testamento, y usted conoce muchísimo ese pasaje. Y vamos allá hasta Romanos capítulo 8, versículo 14, y la Escritura dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces también estamos mirando algo muy importante, que ese pastoreo sobre el pueblo de Dios y sobre los hijos de Dios, sobre los santos, sobre los siervos de Dios, ese Espíritu de gracia y sus virtudes, sus manifestaciones, nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces, porque todo hijo de Dios debiera de tomar en cuenta que el Espíritu Santo ha venido a su vida, y si tiene al Espíritu Santo, como dice la Escritura arribita aquí en Romanos, ¿verdad? Entonces es de Dios, es de Cristo. Voy a leérselo, Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces hablamos de esta obra preciosa del Espíritu de Jehová. Vamos a ver también que el Espíritu Santo está sobre todo el pueblo, sobre toda la congregación, sobre toda la iglesia, en este caso, sobre todos los santos, sobre todos los siervos, y enseña al pueblo. Vamos allá hasta Nehemías 9:20. Ahora nos regresamos al Antiguo Testamento y nos vamos a ir hasta Nehemías 9:20. Y la Escritura la vamos a leer, y dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Esto confirma lo que vimos allá en Juan 14:26, y dice ahí, así es que esto no ha cambiado, porque el libro de Nehemías fue escrito más o menos 450 años antes de Cristo. La promesa de Jesucristo pues ha de haber sido escrita allá por el año 36, 37 de la era cristiana, y hoy estamos en el año 2020, y esto permanece. Y dice, y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu manada de su boca, y agua les diste para su sed. Bueno, tomamos la primera parte de Nehemías 9:20 y ya recordamos Juan 14:26, que ya lo habíamos leído, pero nos iremos ahora a Primera de Juan, para que esto quede confirmado.
allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Vamos hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos está señalando. Ahí dice la Escritura así, 2:27. Pero la unción, otra vez hablamos de esa metonimia, después la volveremos a citar, en donde se otorga la persona del Espíritu, el Espíritu de gracia, Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Consolador y el poder. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Pues porque Él es el que nos enseña, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces también está hablando que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Y cómo nos enseña el Espíritu Santo? Yo sé que el Espíritu Santo es una persona, tiene voz, comunica y entonces puede venir y ponernos a nuestra mente y en nuestro corazón. Pero, amado hermano, nosotros sabemos que necesitamos un libro de texto. ¿Cuál es el libro de texto? Las Escrituras. Hoy le llamamos a la Biblia porque es la reunión de esos 66 libros. Biblos es eso, libros. Aunque ponemos el término en singular, Biblia, realmente el término es biblos y significa libros. Entonces ahí está la Escritura para que nosotros, y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, ¿sí? E ignorad las Escrituras porque en ellas se revela acerca de mí y no ignoramos ni las Escrituras ni el poder de Dios como Cristo lo ordenó. Entonces el Espíritu Santo enseña a su pueblo. Si tenemos un maestro, entonces tenemos a alguien de quien aprender y es el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que escribió la palabra de Dios, el que inspiró a todos esos siervos que escribieron, según esto, 40 escritores. Y de esta manera, amado hermano, nosotros podemos hoy ser enseñados por el Espíritu Santo. No significa una situación mágica, como dijimos. 7 significa también que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es disponernos para aprender y el Espíritu Santo nos enseñará. Ahora, lo último que quiero hablar de esta primera manifestación en el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Consolador. Dice, testifica y da testimonio. Regresamos otra vez a Nehemías y nos vamos hasta allá, hasta Nehemías, ahora en el 9:30, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está dando ahí, y ya vamos llegando, y dice la Escritura en el 9:30 de esta manera: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Testifica el Espíritu Santo, pero mire cómo testifica el Espíritu Santo. ¿No podría hacerlo él directamente? Él lo podría hacer directamente, es una persona y tiene voz y tiene manera de hablar y de comunicar y de expresar, pero dice que nos testifica por medio de sus profetas. Entonces nosotros tenemos que el testimonio del Espíritu esté escrito por los profetas que Él ha levantado. Y nosotros vemos que algunos solo consideran a los libros proféticos los mayores y los menores, pero no, Jesucristo era un profeta. Samuel fue considerado también como un profeta, en un tiempo los llamaron videntes y así, y nosotros vemos que aunque no hay esos libros, pues Moisés era un profeta. Totalmente el Señor así lo reconoce, porque dice que con nadie habló cara a cara, sino como con Moisés, que a los demás profetas les iba a hablar por visiones y sueños, ¿sí? Y a veces poniendo su voz en la mente o en el corazón, o trayendo alguna otra manera de comunicarnos. Pero el Espíritu Santo testifica y lo hace por medio de sus profetas. Pero qué triste, dice, y no quiere escuchar. Y hoy está haciendo esto tremendo, y hoy estoy hablando aquí de las virtudes y manifestaciones del Espíritu de gracia, pero ¿escucharás
a lo que el Espíritu está hablando, te lo buscarás, te conmoverás y darás lugar al Espíritu Santo, querrás aprender todo lo que el Espíritu Santo nos ha comunicado, lo que ha hablado a través de los profetas, lo que está escrito en la palabra de Dios, como vimos, que es la manera en que nos quiere enseñar, pero nos está dando testimonio, ¿verdad?, de las cosas que Dios ha hecho. Sí, ahora y veríamos que Él sigue dando testimonio, y lo da este testimonio y testifica en dos lugares. Primera de Juan, capítulo 5, vámonos hasta allá otra vez, y lo vamos a aplicar de otra manera, y dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 9, y vamos a ver lo que dice. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, fíjese bien, es el que da testimonio. Es el Espíritu el que da testimonio, es el Espíritu el que nos dice que esto es verdadero, porque el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu el que nos lleva a Jesucristo. Ese es el Espíritu el que habla de la obra redentora de Jesucristo. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿En qué lugar? En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. La unidad, ¿sí? El Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, revelado de esta manera. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No voy a hablar de ello, pero vea usted el testimonio del Espíritu, es en el cielo, es en la tierra, es verdadero, y Él apunta siempre hacia el Señor Jesucristo, testificando las cosas de este Dios grande que nosotros tenemos, siendo Él Dios también, porque es uno con Cristo y con el Padre. Gracias a Dios. Vamos a dejar ahí y ahora vamos a entrar para ver la otra parte. Dice espíritu de sabiduría. Estamos hablando de Isaías 11:2 y vamos a ver la segunda manifestación o virtud. Espíritu de sabiduría. Esto quiere decir que nos enseña y revela el cómo de las cosas, ¿sí? De tal manera que es todo como si fuera un manual que nos dan, como si fuera un instructivo. Esa es la sabiduría de Dios. Hazlo de esta manera, el cómo, ¿sí? Entonces vamos a ir allá a Habacuc, capítulo 3, versículo 3a. Nos regresamos allá hasta Habacuc, ahora al Antiguo Testamento. Como usted ve, estamos tomando palabra tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y dice Habacuc 3, dice Habacuc 3a, y dice, Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Esto es una forma, una metonimia, es una manera de hablar en forma elegante, porque los sabios en el tiempo antiguo estaban allá en Temán. Temán era una ciudad allá en Edom, ¿sí? Y de ahí se les conocía por ser una ciudad de gente sabia. Temán luego desapareció y quedó otra ciudad al norte de Israel, Abel Meola. También ahí había gente muy sabia. Y, amado hermano, todo esto habla que Dios es sabio, habla de la sabiduría de Dios, manifiesta la sabiduría divina. El espíritu de sabiduría revela la sabiduría divina, y los tematitas, recuérdese que el primer amigo de Job era tematita, es decir, venía de Temán, ¿sí? De tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, el espíritu de sabiduría sí nos habla que exactamente ese Espíritu Santo es eterno, es Espíritu de gracia, y es desde antes de la creación y durante la creación, y ahora permanece. Habíamos nosotros hablado al principio de que el Espíritu Santo estuvo antes y durante la creación. Ahora agregamos que no solo estuvo antes y durante la creación, sino que permanece ese espíritu de sabiduría. Y vamos a Proverbios capítulo 8. Ahora nos regresamos un poquito y vamos a mirar en Proverbios capítulo 8. Por cierto, les recomiendo que si usted quiere aprender aún más de la sabiduría como persona,
pues estudie el capítulo 8 de Proverbios, que nos revela muchísimas cosas ahí. Vamos pues a Proverbios 8, 23 al 31, y dice: eternamente tuve el principado, habla de la sabiduría, espíritu de sabiduría desde el principio, antes de la tierra, fíjese, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. Entonces habla de que estuvo antes y durante la creación, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo. Entonces, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Acuérdense que Génesis 1:26 dice que el Señor habló en Elohim, es decir, la pluralidad del Dios uno, y dije: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Pero él había creado todas las cosas. Y dice el 30 de Proverbios 8:30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, la idea aquí es que el espíritu de sabiduría es eterno, es desde antes de la creación, estuvo en la creación o durante la creación, y ahora permanece sobre los hijos de los hombres. Amén, yo recibo, ¿sí? Ahora vamos a ver, hablando del espíritu de sabiduría, hizo a Jesucristo más mejor y que Salomón, más excelente y mejor que Salomón. Lucas 11:31, vamos hasta allá, a Lucas 11:31. Este es un pasaje muy interesante, porque muchas veces nosotros mismos los cristianos hemos dicho que el hombre más sabio sobre la tierra, según las escrituras, fue Salomón. Casi, fue el segundo. El hombre más sabio sobre la tierra fue Jesucristo, para que corrijamos eso y digamos: el hombre más sabio sobre la tierra es Jesucristo, y después de él, Salomón. Lucas 11:31 dice: y la reina de Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Es cierto, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces Jesucristo, en cuanto a sabiduría, es superior, es mejor, sí, es más que Salomón. Bien, ahora estamos hablando del espíritu de sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Ya vimos ahí en Habacuc: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Param, sabiduría y poder. Ahora vamos a comprobarlo conforme al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 1:24, y nos vamos hasta allá, a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24, y dice la escritura: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera que está bien claro que Cristo es sabiduría de Dios. Vamos a aplicar esta parte del 1 Corintios 1:24b, ¿sí? Recibamos esa virtud tú y yo. Entonces ahora nos regresamos a Proverbios capítulo 3. Como usted se fija, siempre estoy tratando de que usted reciba esta gran bendición de tener el espíritu de gracia, sus virtudes, sus manifestaciones. Ahorita lo estamos aplicando. Primero lo aplicamos a la persona del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu de gracia, y ahora lo aplicamos también a este espíritu de sabiduría. Recibamos pues esta virtud tú y yo, es decir, la sabiduría, el espíritu de sabiduría. Vamos pues, decíamos, hasta Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Vea, nada más, esa sabiduría es mejor que la plata y el oro. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Entonces estamos dejando bien claro, ¿verdad?, todo ello,
lo que ha sido. Leí hasta otro versículo más. Recibamos esa virtud, tú y yo. Ahora, vamos a dejar ahí, vamos a la tercera manifestación o tercera virtud, espíritu de inteligencia. Nos enseña el qué de las cosas, de tal manera que las podamos nosotros digerir, las podamos nosotros, en dado caso, entender. Vamos pues a Proverbios, ahí mismo 9, versículos 10b, y vamos a encontrar ahí la fuente. Y dice la Escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es que, amado hermano, entre más tú te conectes con el Señor, Dios es espíritu, y el espíritu tenemos que conectarnos, nuestro espíritu al Espíritu Santo, y a este Dios grande y glorioso, y dice que el conocimiento del Santísimo es la fuente de la inteligencia. Así es que el Señor nos quiere levantar ese coeficiente de inteligencia que le llaman IQ, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La fuente es el mismísimo Dios, y el espíritu de inteligencia se comprueba como fuente de la inteligencia, gracias a Dios. Proverbios 5, 1b, nos regresamos un poquito y dice: hijo mío, esté atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Entonces hay que inclinar nuestro oído a ese espíritu de inteligencia y pedirlo continuamente: dame, Espíritu Santo, espíritu de inteligencia, para que pueda yo resolver, para que yo pueda enfrentar toda clase de situaciones, retos que se me presenten en la vida diaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver Proverbios 4, 5 al 9, y dice ahí la Escritura de esta manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo tus posiciones adquiere inteligencia. Entonces estamos nosotros viendo hasta el 9, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ya no cité de la sabiduría porque ya está arriba, pero aquí nosotros estamos mirando algo muy, muy precioso, que hay que adquirirla, que hay que engrandecerla, ¿sí? Y ella nos va a engrandecer, y no la debemos de dejar, debemos de conservarla, y vamos a ver que nos va a honrar, y va a ser adorno de gracia. Como hablamos de que es un espíritu de gracia, la inteligencia es un adorno de gracia que dará a tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Y está hablando del espíritu de sabiduría y del espíritu de inteligencia. Vamos a dejar ahí entonces: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Muy bien, vamos ahora a la cuarta virtud, espíritu de consejo. Aquí esto nos habla de que a través de esto Dios es el espíritu, o el Dios que es espíritu, el espíritu de Dios especifica la voluntad determinada por Dios. Es directiva y nos lleva a hacer las cosas como Dios quiere. Vamos allá a Hechos capítulo 4, versículo 28, vamos hasta allá y vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura. Versículo 28, y dice la Escritura de la siguiente manera: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, aquí nosotros vemos que el consejo de Dios es la voluntad determinada por Dios, es directiva y nos lleva a hacer las cosas como Dios quiere. Y hay ciertas cosas que no se van a hacer como Dios quiere, pero finalmente, si hay cosas determinadas por Dios, se van a cumplir, aunque a veces los hombres tomemos desviación de ello, finalmente se van a cumplir todas las cosas que Dios ha determinado. El espíritu de consejo entonces nos habla de la voluntad determinada por Dios, es directiva y nos lleva a hacer las cosas como Dios quiere. Ahora vamos a ver Isaías 25:1, que ya hemos citado muchas veces, pero que ahora vamos a citar otra vez, dándole otra aplicación, y la Escritura dice así:
Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Otra vez, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, cuando nosotros recibimos ese espíritu de consejo, tenemos que son consejos antiguos. Esto rompe con la idea que a veces los cristianos y los siervos y los santos hoy tienen de decir, vamos a modernizarnos. En ciertas cosas podemos aceptar los avances tecnológicos y de la ciencia para establecer el reino de Dios, pero los consejos de Dios, la voluntad determinada por Dios es antigua y está determinada y es verdad y firmeza. No hay cambio. El consejo de Dios sigue siendo el mismo, la voluntad determinada por Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo directiva y nos lleva a hacer las cosas como Dios quiere. Así es que hoy pidamos al Señor espíritu de consejo para hacer las cosas con el consejo antiguo. ¿Y por qué, amado hermano, vamos a hacer las cosas como el consejo antiguo? Porque nosotros no podemos aconsejar al espíritu. Vamos a Isaías 40 y vamos a ver. Nosotros necesitamos el consejo. Nosotros no le podemos enseñar al Espíritu consejo. Él nos enseña consejo. Vea lo que dice Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Oh, amado hermano, tendrías que entrar en una situación de aclaración y Dios levantarse como se levantó con Job y decirle, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas y mira todo lo que he hecho y tú qué has hecho? Y te sientes muy sabio, te sientes muy justo, pero realmente es nada. Lo que nosotros tenemos, tienes mucho consejo, pero realmente el que tiene todo el consejo de Dios es el Espíritu Santo. Después que entonces recibe el consejo del Espíritu y nunca intentes enseñar o aconsejar al Espíritu Santo de tal manera que establezcas lo que tú crees que es lo mejor y que ese es el verdadero consejo y esa es la voluntad determinada por Dios. Esto nos lleva a discernir si tenemos esta manifestación, la 4 del espíritu de consejo, entonces siempre estaremos discerniendo, ¿verdad?, las cosas y entendiendo, juzgando entre las cosas si están las cosas bien y si están las cosas mal, y entonces haremos las cosas conforme Dios quiere, ¿sí? 5, espíritu de poder. Esta es la capacidad y habilidad para hacer las cosas, ¿sí? Ya leímos en Hechos 1:8, primero hay que recibir el poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay que ejercer el poder de Dios. Vamos allá hasta Hechos, capítulo 4, vamos a leer para aprender un poquito usando de este versículo, o de estos 3 versículos, Hechos 4:31, y dice al 33, y dice Hechos 4:31, y dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el Espíritu de gracia, Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, vea, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces ejercieron el poder de Dios, especialmente en este caso para testificar de la resurrección de Jesucristo, que no querían aceptar muchos en aquel tiempo como un hecho verdadero, pero que para nosotros llena nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía es nuestra fe, pero tenemos una fe llena porque Cristo resucitó, ¿sí? Ahora vamos para hablar de esto, de que hay que recibir y ejercer. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo dije, ¿verdad?, que el espíritu de poder te da la capacidad y habilidad para hacer las cosas. Y Esteban dice que estaba lleno de gracia, de ese espíritu de gracia, de la gracia de Cristo y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era manifiesto
que estaba lleno de poder, hoy tenemos que dejar manifiesto que el espíritu de poder está sobre nosotros. Sexto, espíritu de conocimiento. Es la revelación de la ciencia y la tecnología alcanzada para ser entendido. Y vamos a ver en Daniel 2:21, y hasta allá nos conducimos, y dice la escritura: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Él es el que nos da eso, el Espíritu da la ciencia y a los entendidos, y nos hace más entendidos. Está claro, ¿verdad?, que hoy hay muchas cosas que necesitamos entender, y que si a veces no las entendemos, el Espíritu nos las puede revelar. Daniel 12:4, y dice ahí: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya estamos al cabo de los días, estamos en el fin. Muchos correrán de aquí para allá. Usted vea los aviones, las comunicaciones entre los países, las carreteras, los trenes rápidos, todo lo que hay. Dice, y la ciencia se aumentará. La tecnología, el internet, todo lo que hay ha cambiado, pero estaba advertido, la ciencia se aumentará, pero nosotros tenemos sobre nosotros un espíritu de conocimiento. Pidámosle al Señor que nos lleve a la revelación de la ciencia y la tecnología alcanzada para ser entendidos. ¿Sí? Ahora vamos a ver Proverbios 2:6b. Nos regresamos a Proverbios y vamos hasta Proverbios 2:6b. Ya vamos llegando por ahí, y dice la escritura de esta manera: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, de la boca del Señor viene el conocimiento. Entonces recibimos de la boca del Señor, y pues glorificamos al nombre de Dios. Séptimo, para dar por terminado el desarrollo de estas 7 virtudes o manifestaciones del Espíritu de gracia, del Espíritu de Jehová, del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ahora leemos del espíritu de temor de Jehová. Es la capacidad de hacer el bien y apartarse del mal, y principio de la sabiduría. Entonces vamos a Proverbios 15:33, y dice la escritura de esta manera: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Entonces, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Entonces es que el mismo temor de Jehová nos está enseñando a buscar el bien y lo bueno, ¿sí? Y es el principio de sabiduría, pues ese lo conocemos muy bien. Proverbios capítulo 1, versículo 7a, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces está hablando que es muy importante lo que venimos predicando la vez pasada, discernir entre el bien y el mal, para apartarnos del mal y conservarnos en el bien, y hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Entonces vamos a confirmar eso de que hay que apartarse del mal. Proverbios 3:7 dice la escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? Hay muchos pasajes que podríamos hablar de apartarse del mal, pero tenemos nosotros que con esto darlo por entendido, pero hay que apartarse del mal, de tal manera que el nombre, pues el Señor nos está invitando a hacer el bien y apartarnos del mal. Todas estas virtudes y manifestaciones del Espíritu de gracia, o del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, están interrelacionadas. Vuelvo a leer: todas estas virtudes y manifestaciones del Espíritu de gracia están interrelacionadas e íntimamente interrelacionadas. Yo traté de separarlas para poderles explicar a ustedes más detalladamente y más particularmente, pero están totalmente relacionadas, porque tú puedes decir
Cuando usted leyó algún proverbio, decía de la sabiduría, decía de la inteligencia, decía del consejo, decía del conocimiento. Es verdad, están totalmente interrelacionadas, sí, de tal manera que es una unidad perfecta, y eso es lo que nosotros queremos que usted tenga. Vamos pues ahora a concluir. No afrentes al Espíritu de gracia. Vamos hasta allá a Hebreos capítulo 10, muy conocido, versículo 29, y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No afrentes al Espíritu de gracia, no lo resistas, no lo apagues, no lo contristes. Hay algunos pasajes que hoy estamos recordando, y por ejemplo aquí en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y entonces no debemos apagar al Espíritu. Allá en Hechos 7 nos está hablando de que en la gran predicación de este varón, hombre de Dios, Moisés, él habló de que resistían al Espíritu, y esto pues no es grato a Dios, y de esta manera pues hoy nosotros tenemos que estar firmes, buscando que no afrentemos al Espíritu, no estemos cometiendo pecado, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo, porque esto nos descalifica de muchas bendiciones, ¿sí? Dice allá Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Que no sea esto sobre nosotros de tal manera, ¿verdad?, que nosotros estemos dañando totalmente la obra del Señor. Entonces vamos a dejar ahí, y luego dice: conoce su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A través de ello es que hoy queremos terminar diciendo, porque hemos estado insistiendo y pareciera que los mensajes nos regresamos a que nosotros escudriñemos las Escrituras, a que aprendamos las Escrituras, a que seamos enseñados conforme a la palabra de Dios, a que obedezcamos su palabra, a que hagamos su voluntad, y ahora nos está llevando no solo a través de las Escrituras a conocer a Jesucristo, al Espíritu Santo, sino también a conocer su voluntad. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, quede bien claro que el conocimiento de su voluntad es en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y quién es el que en dado caso se nos ha entregado, y el que nos revelará las cosas, pues es bien claro allá en Primera de Corintios, y es lo que se nos ha concedido, y dice, ¿verdad?, en el 10, pero Dios nos revelará a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Recibimos para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sea bendito el nombre del Señor. Y ahora oremos para que acabes tú precisamente de recibir este Espíritu de gracia y estas manifestaciones, o estas 7 virtudes. Padre, te agradecemos hoy con todo nuestro corazón la oportunidad que nos das hoy de invitar al pueblo a tomar en cuenta en esta hora a este Espíritu de gracia que se nos ha sido entregado, tu Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, el Santo Consolador, que en esta hora podamos nosotros digerir todo esto, y especialmente, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo que si somos cristianos, el Espíritu Santo es el que nos ha llevado
al conocimiento de Cristo porque ha testificado de Él, y que reconozcamos la obra del Espíritu y saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros, ayudándonos, intercediendo, y está sobre nosotros trayendo todas esas capacidades, esas habilidades, esas destrezas, algunas ordinarias y otras extraordinarias, otras prodigiosas y milagrosas, y trayendo toda clase de bendición. Gracias, Señor, por esta manifestación, que en verdad el Espíritu de Jehová sea sobre nosotros, espíritu, sabiduría y inteligencia, de consejo y poder, de conocimiento y temor de Jehová, y en todo seamos glorificados. Señor, estas cosas del conocimiento solo vienen por el regalo que tú nos quieres dar a través de toda sabiduría e inteligencia espiritual, y esto solo viene por tu Espíritu Santo. Lo queremos tomar en cuenta, lo queremos recibir, lo queremos en esta hora, en dado caso, tener en nuestro corazón, en nuestra mente, de tenerlo, Señor, junto a nosotros, y de pedirle que siempre sea sobre nosotros y haga toda clase de envíos, para que pues en todas las cosas que están aconteciendo en este mundo y en esta tierra y en este México, nosotros las podamos enfrentar, las podamos resolver, y podamos estas situaciones que están siendo a veces dañinas, Señor, tener la victoria. Es tu Espíritu de gracia el que nos llenará de todo lo que los elementos necesarios, y estos son necesarios en nuestra vida para que nosotros te glorifiquemos. Danos pues toda esa revelación, todo ese entendimiento, todas estas virtudes y manifestaciones, sí, para que nosotros te sirvamos completamente, como ya lo dijimos. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, gracias por esta oportunidad, y es precisamente, Señor, que nosotros queremos recibir en esta hora tu bendición. En el nombre de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero, no solo en este lugar, sino en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. En ese nombre, en esta hora estamos ministrando en el poder del Espíritu Santo, ahora también, Señor, para que podamos nosotros ver en esta hora la gloriosa manifestación de esta gran divinidad, trayendo sobre nosotros sanidades, trayendo sobre nosotros milagros, trayendo sobre nosotros prodigios, trayendo sobre nosotros señales, trayendo sobre nosotros liberación y libertad, trayendo sobre nosotros la verdad, trayendo sobre nosotros el que se caigan cadenas, ataduras, ligaduras, lazos, el diablo, sean abiertas cárceles, Señor, en el nombre de Jesucristo, trayendo sobre nosotros que seamos libres y sanados de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo mal, Señor, y trayendo sobre nosotros una vida saludable, porque el Espíritu lo que quiere es que estemos saludables. Gracias, Señor, por esa salud corporal, por esa salud moral, por esa salud espiritual, y gracias también por la salud económica, en donde tú, Señor, en medio de todas las cosas, traerás sobre nosotros provisión y traerás sobre nosotros sobrenaturalidad. Tú puedes hacer todo, tú eres la plata y el oro, se lo puedes asignar a quien tú quieras. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Todo es tuyo, Señor, y entonces nosotros dependemos de ti y te agradecemos, Señor, todo tu sustento y tu provisión en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que así sea sobre todo tu pueblo. Bendecimos, Señor, el trabajo de sus manos, sus negocios, bendecimos su búsqueda de la bendición, y los declaramos, como hemos venido diciendo al principio, bienaventurados, muchos macarios entre nosotros, supremamente bendecidos en todo sentido, en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, bajo ese Espíritu de gracia. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás.
Ahora los encomiendo a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros en todas vuestras actividades en esta semana, en el nombre de Jesucristo, con plena bendición. Amén.